La conferencia número 13 del ciclo de conferencias o el temario de fase A, leyes de karma y dharma. Bueno, esta conferencia tiene como objetivo que nosotros conozcamos primero que todo qué es el karma, qué es el dharma, que sería lo opuesto al karma, qué genera karma, ¿sí? O sea, cómo hacemos nosotros para ganarnos ese karma, cómo aprender de estas leyes. Creo que es una de las partes más importantes que vamos a estudiar hoy, cómo aprender de estas dos leyes, quién las maneja, cómo negociar y cómo trascenderlas. Todo eso lo vamos a aprender el día de hoy. Es por eso que empiezo de una vez la conferencia, porque son varios temas que tenemos que tocar y la idea es no alargarnos tanto para que también podamos darle espacio a las preguntas que ustedes tengan. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera parte. ¿Qué es el karma? Todos nosotros hemos escuchado hablar del karma, inclusive lo escuchamos hasta en las canciones, ¿sí? Que hablan de ese término, pero muchos de nosotros ni siquiera sabemos qué es. Pues lo primero que debemos decir es que el karma es una ley universal cobrada por la justicia objetiva. Entonces, así como hay una justicia acá en el mundo físico, una justicia en los tribunales o todo lo que asociemos con justicia, también existe una justicia objetiva que sería ya una justicia divina, ¿cierto? Que ya vamos a hablar de quiénes son ellos. A esta ley del karma se le conoce de varias formas. Una de las formas en que se le conoce a esta ley del karma es la ley de recurrencia, que nos está diciendo que todo vuelve a ocurrir más sus consecuencias. Si ustedes estuvieron en la conferencia número 12, que fue la que se vio el jueves a las 6 de la tarde por esta misma página, pues yo creo que recuerdan cómo funcionaba esa ley de la recurrencia, que de una existencia a otra, o inclusive de un momento a otro en la misma existencia, se volvían a repetir o se vuelven a repetir los mismos sucesos. Pero como cada vez nuestros defectos son más grandes, pues cada vez esos sucesos generan unas consecuencias mayores. Entonces hay una gran relación entre lo que es la ley del karma y la ley de la recurrencia. Otra forma de decir o de nombrar a esta ley es a través de la ley del talión. ¿Y qué nos dice la ley del talión? Ojo por ojo y diente por diente, ¿sí? Entonces lo que nos está diciendo es que si nosotros robamos, pues nos van a robar. Si nosotros matamos, pues nos van a matar. Eso es ojo por ojo y diente por diente. Otra forma en que se le ha llamado a lo largo de la historia es la ley de causa y efecto. Y tal vez esta es una de las más comunes o de las más teóricas, las que más utilizan los teóricos o los intelectuales, que es la causa y efecto. O sea, toda causa genera un efecto. Entonces, si la causa es negativa, pues el efecto va a ser negativo. Si la causa es positiva, el efecto va a ser positivo. Y también se le conoce como la ley de igualdad o la ley de correspondencia, que quiere decir que de lo que se da, se recibe. Así de sencillo. Listo, pero realmente, ¿qué es el karma? Pues el karma es lo que debemos o tenemos que pagar por las malas obras que hacemos cuando dejamos actuar un defecto o un yo o un pecado, como lo queramos llamar, en lugar de nuestra conciencia. Esta es la forma más básica de explicar lo que es el karma. Si yo dejo actuar un defecto, si por lo menos, por ejemplo, dejo actuar el defecto ladrón, ¿sí? Si robo, pues esa mala obra me va a generar un karma, y es que a mí después me van a generar también un sufrimiento, igual al que generé, o me van a robar, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, miento, pues también me van a mentir. Entonces, siempre cualquier acción va a tener una consecuencia, y esto es lo que vamos a conocer como la ley del karma. Siempre que tengamos los defectos vivos y los dejemos actuar, pues vamos a estar ganándonos un día tras otro muchísimo karma, desafortunadamente. Este karma, pues, se va siendo cobrado por algo que se llama la justicia objetiva, y no hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla. Se nos da un tiempo para pagar el karma. Muchas veces no nos lo cobran directamente cuando cometemos el error, pero no quiere decir que porque no nos lo cobraron ahí, no nos lo vayan a cobrar. Siempre va a llegar el momento en que de alguna otra forma nos van a cobrar este karma. Entonces siempre vamos a tener que pagar por cualquier acto, cualquier acción donde hayamos dejado actuar a nuestros defectos y pues obviamente le han causado sufrimientos a los demás o sufrimientos a nosotros mismos. Acá quiero explicar algo que me parece importante, y es realmente cómo funciona esta ley. Me gustaría explicarles cómo funciona esta ley,
porque muchos pensamos que es algo muy como lo de que decíamos de la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Entonces, si yo robo 2.000 pesos, a mí me roban 2.000 pesos. Si robo 100.000, a mí me roban 100.000. Si yo digo una mentira, entonces a mí me dicen una mentira, pero no necesariamente funciona así la ley del karma. Ahí hay algo que es importante que tengamos en cuenta. El karma lo cobran es de acuerdo al sufrimiento que yo le haya generado a la otra persona. Este ejemplo me gusta ponerlo porque nos hace entender muy bien esta parte. Digamos que un jefe, un patrón, ¿sí? Como se diga en cada uno de los países, el dueño de una empresa, no le paga el sueldo a un empleado, ¿sí? Digamos que el sueldo o la quincena que tenía que pagarle eran 400.000 pesos, ¿sí? En pesos colombianos, o estaríamos hablando de, no sé, $150. Sí, o $200, listo, no es mucho, ¿sí? Digamos que sean $150. Entonces, para él eso no es nada, para ese jefe no es nada porque él tiene mucho dinero. Sin embargo, él no quiere pagarle a los empleados porque tiene sus justificaciones, él tiene otros negocios que son más importantes, entonces que esperen igual, pues no hay mucho, hay muchas personas esperando poder tener ese puesto, entonces van a tener que esperar, ¿cierto? Listo. Esa persona o ese empleado no recibe su quincena, y eso le genera una cantidad de problemas que obviamente el jefe no va a saber. La persona no puede pagar el arriendo, la persona no puede comprar el mercado para la casa, la persona no puede pagar la pensión de los hijos, la persona de pronto no tiene con qué darle para las onces a los hijos o ni siquiera con qué comer, ¿cierto? Entonces empieza a tener una cantidad de problemas, le toca empezar a sacar prestado por acá, por allá, porque le están demorando el sueldo. Entonces, digamos que es una semana que le demore ese sueldo, pues es una semana de sufrimientos, de incomodidades, de dolor, no solo para ese empleado, sino para la familia, para la esposa, para los hijos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se está acumulando un karma, que es todo el dolor que sufre esa persona, más lo que sufre la esposa, más lo que sufren los hijos, por esa acción de ese empleador o de ese jefe. Listo. Entonces el jefe diría, si mira la ley del karma, el causa y efecto, diría, bueno, si yo le demoré este dinero, esta quincena a mi empleado, pues a mí me lo van a cobrar igual, ¿cierto? Me van a demorar esos mismos $150, me los van a demorar una semana. Entonces la persona obviamente eso no le afectaría para nada porque tiene mucho dinero y $150 no es nada para él. Entonces, ¿cómo es que se cobra realmente el karma? Lo que pasa es que la persona generó un sufrimiento, entonces ahora la persona va a tener que sufrir exactamente lo mismo durante una semana, o sea, va a tener que sentir el mismo nivel de dolor, de sufrimiento, de angustia, de desespero que sintió esa persona por no haberle pagado ese sueldo. Sí. Tal vez para el empleador o para el jefe no sea que le mueren un dinero, sino que se le caiga un negocio muy grande, algo que realmente le genere mucho estrés, mucho dolor, mucho sufrimiento durante una semana, y de esa forma va a pagar, ¿sí?, el nivel de sufrimiento que le genera a la otra persona. Entonces es para que nosotros entendamos que el karma funciona así. El sufrimiento que generamos, ese mismo nivel de sufrimiento nos lo van a generar a nosotros. Así no sea de la misma forma exactamente, pero la ley divina, que ya vamos a hablar de quién es la ley divina, pues se va a encargar de que se genere el mismo nivel de sufrimiento. Listo, eso pues, me parecía que era una aclaración importante para que nosotros entendamos realmente cómo es que funciona esta ley. Bueno, otra cosa que es importante que entendamos es que nosotros debemos el karma de 7 existencias. ¿Por qué 7 existencias? Nosotros habíamos hablado de que tenemos 108 existencias, ¿cierto? Y estas 108 existencias, por ley del 7, el karma de estas 108 existencias se resume o se acumula en las últimas 7 existencias que hemos vivido. Si yo estoy en la existencia 108, que es lo más posible, entonces las últimas 7 existencias que viví, ahí se va a acumular todo el karma de las 108 existencias. Lo mismo, sin importar en qué existencia esté. Para una persona que no quiera autorrealizarse, una persona que no tenga este conocimiento, que no tenga ninguna noción de la autorrealización, esa persona simplemente va a tener que pagar el karma de esta existencia y de la existencia anterior. Si le cobraran el karma de esas 7 existencias, la persona no aguantaría ese karma, porque nosotros hemos cometido muchos errores así no nos demos cuenta.
Pero una persona que ya conoce acerca de los 3 factores de la revolución de la conciencia, una persona que ya sabe cómo pagar el karma, que lo vamos a aprender el día de hoy, pues esa persona va a poder pagar todo su karma, o sea, todo el acumulado de todas las existencias que se acumulan esas 7. O sea, va a poder saldar completamente su karma con la ley divina. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, pues vamos a necesitar pagar muchísimo karma y por eso es tan importante esta conferencia que nos va a enseñar cómo pagarlo. ¿Cómo se aprende el karma? Esta tal vez es la parte, para mí es la más importante de la conferencia. Pues la conferencia tiene muchas cosas importantes, pero me parece muy importante saber cómo es que se aprende del karma. ¿Por qué? Porque resulta que la mayoría de las personas pensamos que aprender del karma es lo siguiente. Por ejemplo, me robaron mi computador. Lo acababa de comprar, duré ahorrando para comprarlo y me lo robaron. Entonces, yo pues obviamente estoy llena de sufrimiento porque me robaron mi computador, estoy quejándome, me parece que es algo injusto, empiezo a sufrir, empiezo a desearle lo peor a esa persona que me robó y posiblemente yo diga, bueno, el problema fue haber salido con el computador por las calles de esta ciudad tan insegura, es que yo preciso pasé por determinada calle que es insegura, entonces yo ya aprendí que nunca debo llevar cosas valiosas a la calle, ¿sí? Si voy a llevar algo valioso tengo que coger un taxi, o yo aprendí que no debo pasar por esa calle, ¿cierto? Entonces las personas pensamos que eso es aprendizaje, que eso es aprender del karma. Pongo otro ejemplo, le prestamos por ejemplo un dinero a alguien, y esa persona no nos lo paga. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir, no, yo ya aprendí de lo que me pasó. Quiere decir que nunca más vuelvo a prestarle dinero a nadie, nunca más vuelvo a confiar en nadie, porque todo el mundo es un aprovechado, ¿sí? Y por lo tanto, no hay que confiar en nadie. Entonces pensamos que eso es el aprendizaje. No vuelvo a prestarle dinero a nadie, no vuelvo a hacerle favores a nadie, yo aprendí. O cuando de pronto una persona es engañada, cuando lo traicionan o la traicionan. Entonces en ese momento la persona piensa que aprender del karma es no volver a enamorarse. Entonces vemos una cantidad de canciones sobre ese tema. No me vuelvo a enamorar, ahora voy a aprovecharme de las otras personas, voy a jugar con las otras personas porque nadie vale la pena. Bueno, esa cantidad de conceptos o justificaciones que aparecen en el despecho. Porque nosotros sentimos que aprendimos que no debemos volver a confiar en nadie o que no debemos volvernos a enamorar. Bueno, entonces lo que yo quiero decirles con todo esto es que eso no es aprender del karma. El karma sí significa aprendizaje, es una ley exclusivamente para llegar a un aprendizaje, pero esa no es la forma de aprender. Entonces, ¿cómo debemos aprender del karma? Pues para aprender del karma hay que reflexionar. Debemos entender que el karma es el fundamento de esta escuela en la que estamos, de la escuela de la vida, y nos permite llegar a un aprendizaje. Entonces, lo que debemos hacer para poder aprender realmente el karma es reflexionar. Tenemos que reflexionar. ¿Por qué debemos reflexionar? Por lo que decía esta diapositiva anterior. Cuando hacemos ciertas cosas, no las vemos tan mal como cuando no las hacen. Eso es importante que lo reflexionemos. Si por ejemplo yo le grito a una persona, ofendo a una persona, humillo a una persona, yo en ese momento puedo sentir que estoy haciendo lo correcto, porque esa persona se equivocó, porque esa persona cometió un error, porque tengo que educar a esa persona. Entonces yo grito, humillo, desprecio, ¿sí? Y no siento que haya sido algo mal, siento que fue lo correcto en ese momento. Pero si me ponen en esa situación, si alguien a mí me grita, me humilla y me desprecia, ya es diferente. Ahora sí me duele, ahora sí siento que es injusto, ahora sí me siento desgarrada de dolor y quiero morirme, por ejemplo, ¿cierto? Entonces ahí ya viene un sufrimiento terrible, pero en ese momento a uno no se le pasa por la cabeza ni por un momentico pensar, bueno, ¿cuándo yo he hecho lo mismo? Ese sería el objetivo para comprender un poco acerca de la ley del karma. ¿Cuándo yo he ofendido a alguien? ¿Cuándo yo he gritado a alguien? ¿Cuándo yo he despreciado a alguien? En ese momento no me importó porque sentí que era lo correcto. No me importó el dolor de esa persona, el sufrimiento de esa persona, pero ahí me estaba ganando un karma y no me di cuenta. Entonces ahí es donde viene
pues la contradicción a esa afirmación de las personas de no, es que ¿por qué me está pasando esto a mí? Yo que soy tan bueno, esto es injusto. No, no es injusto, la injusticia no existe, porque para eso está la ley divina, que ya vamos a hablar de ellos. Entonces, no hay injusticia, simplemente que nosotros no alcanzamos a darnos cuenta de qué fue lo que hicimos para ganarnos ese karma. Entonces, lo primero que hay que hacer para aprender del karma es hacer una reflexión y mirar cuándo yo he hecho lo mismo. Entonces, si me traicionaron, ¿cuándo he traicionado? O cuándo he pensado en traicionar, si por alguna razón no lo he hecho. Que la verdad, pues, es muy difícil, pero digamos que se dé la situación. Si me robaron, ¿cuándo he robado? ¿Cuándo he sacado ventaja de algo? ¿Cuándo he querido coger la mejor parte de la torta en un negocio y dejarle a los otros la peor? ¿Sí? O me he quedado con los vueltos que me dan para comprar algo, o he dicho mentiras para tener algún beneficio económico, le he quitado a alguien con la justificación de que esa persona tiene, que no le va a hacer falta. Entonces, las veces que yo he hecho lo mismo, me permite darme cuenta de que no es tan injusto como yo creía, de que realmente esto que me está pasando, si alguien, por ejemplo, le presté el dinero a alguien y no me pagó, pues yo me pongo a hacer la lista de todas las personas a las cuales les debo dinero y no les he pagado. Y ahí voy a encontrar muchas cosas, voy a darme cuenta que yo soy igual, que he hecho lo mismo. Entonces, eso es lo primero que debo hacer. Lo segundo que voy a hacer es que voy a llegar a algo que se llama el arrepentimiento. Pero, ¿cuál es el arrepentimiento? Sí, el arrepentimiento no es decir lo siento y ya, sí, me siento arrepentido. No, el verdadero arrepentimiento es matar el yo, matar el defecto. Una persona se arrepiente cuando se da cuenta que el culpable de sus desgracias no es fulanito ni fulanita, no fue el que no le pagó el dinero, ni el que lo traicionó, no es la ley divina, ni es Dios, ni es el gobierno, ni es su jefe, no. Una persona aprende y llega a su arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, cuando se da cuenta que el verdadero culpable de sus desgracias y de sus sufrimientos es el defecto que le hizo cometer errores, ¿sí? Que generó la causa para que se diera ese efecto. Ese es el verdadero culpable, el yo psicológico, el ego, el defecto que tenemos vivo en nuestro interior y que generó ese karma. Entonces, en vez de irnos contra las demás personas, porque alguien me pudo haber hecho daño, pero esa persona está igual de dormida que yo. Esa persona ni siquiera sabe lo que está haciendo. Así como cuando yo ofendí y ni siquiera me di cuenta de que estaba generando tanto daño a otro, cuando lo grité, cuando lo humillé o cuando saqué partido de determinado negocio, no me pareció algo malo, me pareció algo muy justo. Asimismo, esa persona está en esa posición. Entonces, él no es el culpable de mis desgracias, el culpable es mi defecto. Entonces tengo que irme en contra de ese defecto. Ahí es cuando yo empiezo a analizar, miro esa lista que hice, el primer paso era hacer una lista de todas las veces que yo había hecho lo mismo. El segundo paso entonces va a ser empezar a mirar esas veces que yo he hecho lo mismo, ¿por qué lo hice? Entonces, cuando me prestaron ese dinero y yo no le pagué, ¿por qué lo hice? ¿Cuáles fueron las justificaciones que tuvo mi mente para no pagar ese dinero? No, es que esa persona tiene plata, eso no le va a hacer falta, ¿cierto? No, además, nadie le paga, y fulanito tampoco le pagó y no pasó nada, ¿sí? Además no me ha cobrado o no me ha dicho nada, o me cobró algunas veces pero no me volvió a decir nada, o no, es que yo necesito el dinero, ¿sí? Es que yo lo necesito más que él, yo lo necesito para esto, para lo otro, entonces pues, no le puedo pagar. Entonces, hay miles de justificaciones de nuestra mente para poder haber cometido ese error. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues mirar esas justificaciones, por qué lo hizo, en qué momento lo hice, qué estrategias utilicé, qué justificaciones tuve, y empezar a eliminar todos esos detalles o efectos que van a aparecer ahí. O sea, ahí estoy eliminando el actor, estoy eliminando el culpable de mi karma. Ahí sí realmente estoy aprendiendo, ese es el verdadero arrepentimiento. Yo cuando hago este ejercicio bien, pues llegó un momento en que digo no. O sea, no solo no es injusto, ¿sí? Es completamente justo lo que me está pasando, sino que lo real es que yo antes le debo a los demás. Yo le he causado mucho sufrimiento a otros y no me he dado cuenta. Alguna vez yo estaba reflexionando sobre precisamente ese efecto ladrón y me acordé que cuando estaba en el colegio con mis amigas a veces nos gustaba comernos las onces gratis. Entonces nos parecía muy divertido
ir y quitarle, sin que se diera cuenta la persona que estaba vendiendo, las onces en la cooperativa del colegio donde se vendía la comida. Entonces, una la entretenía y la otra entonces guardaba la comida o la bebida, ¿sí? Y hacíamos como una recolecta y nos sentábamos en el centro del patio del colegio y nos parecía algo súper divertido. Ay, hoy comimos onces gratis, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? En ese momento a mí me parece muy divertido hacer eso. Pero las personas que estaban vendiendo y que resultaron desfalcados por lo que hicimos, pues ya no les va a parecer tan divertido llegar al final del día, hacer su caja y darse cuenta que no le da la caja y que tienen posiblemente dar de su sueldo del día para pagar ese desfalco. Y que eso obviamente le va a generar un sufrimiento a esa persona de no poder darle, por ejemplo, las onces a sus hijos al día siguiente. Uno nunca se imagina eso. Uno cuando comete un error le parece hasta divertido, le parece muy justificable. Entonces, ya cuando me puse a meditar y encontré eso, que para mí había sido, inclusive me gustaba contárselo a los demás, porque me reía y se reían ellos, cuando ya lo vi y vi el sufrimiento que le había causado a tantas personas, algunas personas, ya entendí por qué tenía ese karma. Dije, pues si esto fue simplemente algo tan pequeño que yo consideraba que estaba bien, entonces sigamos con la lista y vamos a darnos cuenta que tenemos una lista interminable de cosas o daños que le hemos causado a los demás, y ahí está el motivo por el cual nos pasa lo que nos pasa, que nos calumniaron, que nos robaron, que nos traicionaron, tantas cosas que consideramos injustas no son injustas, siempre hay una razón. Entonces, cuando yo logro ver esas escenas, empiezo a mirar ese defecto, cómo actuó, qué justificaciones tuvo, y empiezo a eliminarlo, estoy realmente llegando al arrepentimiento y me doy cuenta que yo soy el verdadero culpable de lo que acaba de pasar. Y llego a algo que se llama el perdón. ¿Sí? El perdón es que el saldo es cero, ya no tengo ganas de vengarme, ya no quiero irme en contra de esa persona o de quien me hizo daño. Ya no le digo al cielo, por favor, Dios mío, haz justicia. Porque eso es lo que decimos cuando nos pasa algo, por favor, haz justicia. Nosotros decimos que se haga justicia pensando en la persona que nos hizo daño y pensando en que le va a ir muy mal. Y uno se imagina que Dios va a mandar unos truenos y unos rayos sobre esa persona y le va a castigar por el daño que nos hizo. Pero resulta que no es así. Cuando nosotros le pedimos a la ley divina justicia, la ley divina hace justicia. Pero ¿contra quién termina haciendo justicia? Contra nosotros, porque nosotros somos los que debemos. Si nos están cobrando un karma es porque lo debemos, no es injusto. Y si pedimos más justicia, pues nos mandan más karma. Entonces las personas que se la pasan juzgando y pidiendo justicia para otros, así mismo los van a juzgar a ellos. Eso es algo que decía mucho el Maestro Jesús, por ejemplo, ponte de acuerdo con tu adversario ahora que estás en el camino, no sea que él venga, te lleve al juez, y que termines pagando hasta el último cuadrante. O también, así como tú juzgas, así mismo vas a ser juzgado. Entonces ya cuando uno llega a esta etapa del perdón, ya no pide justicia para que le vaya mal a las otras personas, sino que ya apela a algo que se llama la ley de misericordia. ¿Y qué es la ley de misericordia? La ley de misericordia es el perdón total, donde yo no solo sé que es algo justo lo que me está pasando, sino que antes, más allá de eso, entiendo que todavía debo, ¿sí? Que el saldo es en mi contra y que todavía tengo que hacer muchos trabajos para pagar ese sufrimiento que le he causado a esas personas. Ese es el verdadero arrepentimiento. Cuando la persona llega a ese estado de conciencia, ahí sí le perdona sus pecados. Y es algo real. O sea, la persona, cuando llega a ese estado de arrepentimiento, su karma es perdonado. No todo, pero sí una parte. Depende del nivel de arrepentimiento, le perdonan parte de su karma. Porque así como juzga a los demás, así va a ser juzgado. Y si yo les doy pasito a los demás, así pasito me van a dar a mí. Entonces, la vida de esa persona se vuelve mucho más armoniosa, mucho menos llena de problemas, de tragedias, de karmas, porque sabe que está pagando y puede llegar a esa etapa del perdón. Entonces, ese es el verdadero aprendizaje del karma, y me extendí un poco porque para mí esta es la parte más importante de esta conferencia, que entendamos realmente cómo podemos llegar a aprender del karma. Bueno, hablaremos ahora del segundo tema del día de hoy. Recuerden que pueden dejar las preguntas en el chat, en los comentarios del video. Vamos a hablar ahora del Dharma. Entonces, ¿el Dharma qué es? Pues el Dharma es lo contrario al karma.
El Dharma es el dinero cósmico que recibimos por cada obra buena o consciente que hacemos. Entonces, así como nos cobran por las obras malas, pues así mismo nos pagan muy bien nuestras obras buenas. Este dinero cósmico o este Dharma se encuentra, hagan de cuenta ustedes que hay un tarrito en el Tribunal de la Justicia Objetiva, en el Tribunal del Karma, donde todos los seres depositan, la ley divina va depositando todo el Dharma que nosotros vamos ganándonos por nuestras buenas acciones. Este Dharma es acumulable de todas las 108 existencias. Para que se den cuenta ustedes que la ley divina no es injusta, nos cobra solo el karma de las 7 existencias últimas, pero nos paga el Dharma de las 108. ¿Sí? Ahí está la ley de misericordia. Sí, aunque las 7, pues por la gravedad de los yoes de las últimas 7 existencias, pues el karma es muy fuerte. Pero nos están pagando el Dharma de todas las existencias. O sea que nosotros podemos tener un cúmulo de Dharma grandísimo y ni siquiera sabemos cómo utilizarlo, porque está ahí acumulado, represado. Es como si ustedes tuvieran mucho dinero en el banco a su nombre, pero ustedes no tienen ni idea que ese dinero está ahí, entonces no saben cómo utilizarlo. Bueno, entonces el Dharma se divide o se puede ganar de dos tipos de obras. Ahí están las obras de caridad y están las obras conscientes. Las obras de caridad son obras en las cuales nosotros ayudamos a otras personas o ayudamos al planeta, ayudamos a los animales, a las plantas, y lo hacemos sin esperar nada a cambio. Eso es una obra de caridad. Que yo, por ejemplo, siembro en un terreno, siembro muchos árboles. Eso es una obra de caridad porque estoy ayudando al planeta. Que veo un animalito que está sufriendo y lo ayudo. Eso es una obra de caridad. O una persona que no tiene que comer, una familia que está sufriendo de hambre, le doy un mercado. Eso es una obra de caridad. Y se considera una obra de caridad mientras se haga sin esperar nada a cambio. Si se hace esperando algo a cambio, esto puede generar inclusive hasta karma, no tiene nada que ver con el Dharma. Solo cuando yo hago obras sin esperar absolutamente nada a cambio, ahí se consideraría una obra de caridad. Esas son las obras de caridad, pero también existen las obras conscientes. Las obras conscientes tienen que ver con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Y estas obras conscientes se dan cuando practicamos esos 3 factores, cuando eliminamos nuestros defectos, cuando ahorramos nuestra energía, la canalizamos a través de la transmutación sexual. Esas son obras conscientes. Y las principales obras conscientes acá es cuando ayudamos a los demás, cuando le enseñamos a los demás este conocimiento, cuando compartimos este conocimiento con otros, gratuitamente, desinteresadamente. Esas son las mejores obras conscientes. ¿Y cuál es la diferencia entre las obras de caridad y las obras conscientes? Pues la diferencia es que las obras conscientes las pagan muchísimo mejor en el Tribunal de la Justicia Objetiva. Hagan de cuenta ustedes, si lo estuviéramos comparando, si hacemos la comparación con el dinero, que las obras de caridad las pagan en moneditas, mientras que las obras conscientes las pagan en euros, ¿sí? Para que puedan entender esa comparación. ¿Y por qué? Porque las obras de caridad son como alivios momentáneos que le hacemos a los demás. Yo le doy un pan a alguien, le doy un mercadito, lo escucho un rato, le ayudo a un animalito, entonces le genero un alivio momentáneo, pero no le estoy cambiando su vida, ni tampoco le estoy enseñando cómo cambiar su vida, mientras que con las obras conscientes sí. Una cosa es dar un pan y otra cosa, dar un pez, perdón, y otra cosa es enseñar a pescar. Entonces, las obras conscientes cambian o transforman la vida de las personas. Si yo le enseño a una persona a eliminar defectos, le estoy cambiando, transformando su vida. Estoy evitando, por ejemplo, que esa persona termine de pronto por una recurrencia matando a alguien, o que termine en las drogas, o que termine suicidándose. Hay personas que nos han dicho, mire, yo cuando llegué a este conocimiento ya tenía la decisión de suicidarme. Ya había tomado la decisión. Precisamente estaba llamando a mi mamá para decirle, alguna vez una alumna nos dijo eso, estaba llamando a mi mamá para decirle, para despedirme de ella, porque ya había tomado la decisión de suicidarme. Y en ese momento, cuando estaba marcándole a mi mamá, alguien me entregó un volante del conocimiento de sí mismo. Y terminé yendo a esa conferencia y pues pude trascender esa fatal acción que iba a realizar. Entonces la persona no se suicidó. ¿Qué quiere decir? Que las obras conscientes realmente hacen cambios radicales en la vida de las personas, y es por eso que el pago por esas obras es muchísimo mayor. Bueno, hablemos ahora sí de cuál es el Tribunal del Karma o cuál es el Tribunal de la Justicia Objetiva. Entonces, ¿quiénes son ellos? Pues así como existen tribunales
en el mundo físico, digamos acá en Colombia existen los jueces, los magistrados, existe la Corte Suprema de Justicia, sí, que es digamos que el máximo tribunal. Asimismo, a nivel divinal, digámoslo, existen tribunales. Obviamente la diferencia es que acá este tribunal está conformado por seres 100% conscientes. No tienen nada de ego. Todos los personajes o los jueces que hacen parte de este tribunal son seres autorrealizados, que tienen 100% de conciencia. Por lo tanto, no hay lugar a que se equivoquen. Por lo tanto, el karma y el dharma, el karma como tal, se es cobrado de una forma completamente objetiva y justa. Y de esa forma les podría afirmar que no existe nada injusto en este mundo. De pronto muchos no estén de acuerdo, pero yo se los puedo decir con total seguridad. No hay nada injusto. Nada de lo que pasa en el planeta, en el mundo, en nuestro país es injusto. Todo es completamente justo. Porque todo está siendo avalado por esa ley divina. Uno puede decir, pero bueno, por ejemplo, un niño nace y lo violan, ¿sí? Entonces, ¿por qué le pasa eso? Eso es injusto. Desde el punto de vista de que la persona piensa que es una sola existencia, tal vez sí. Pero si uno averigua la existencia anterior de ese niño o de esa niña, se va a dar cuenta que él hizo lo mismo, que él violó seguramente a un niño, a una niña o a varios, y que eso le generó un karma. Y obviamente en esta existencia pues lo está pagando. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que nada es injusto, que a una persona la metieron injustamente en la cárcel, no. Ella hizo eso mismo con alguien, le generó un sufrimiento a alguien injustamente y ahora pues tiene que pagar. Entonces, ese tribunal de la justicia, en el mundo de las 48 leyes, está conformado por el máximo jerarca de la ley divina, que se le denomina el maestro Anubis. Este maestro ustedes lo ven simbolizado por los egipcios con una cara de chacal. Acá también lo encuentran con la cara de chacal, acá lo ven. Y acá también lo encontramos, el maestro Anubis, su cara de chacal. ¿Por qué tiene una cara de chacal el maestro Anubis? Eso es un simbolismo y representa el lobo y la astucia del lobo, del chacal. Entonces, para tener ese cargo, que es el máximo jerarca de la justicia objetiva, la persona pues tiene que ser un maestro 100% consciente, pero tiene que ser muy astuto, no se le puede escapar nada, ni el más mínimo detalle. Debe ser una persona, un ser con muchísima astucia y muy hábil, muy activo. Entonces, por eso se simboliza con la cara de chacal. Y él está acompañado por 42 jueces. Estos 42 jueces, les repito, también son seres 100% conscientes. Hay 21 jueces que obran a favor del acusado y hay 21 jueces que obran en contra del acusado. O sea, siempre que se va a hacer un juicio o se va a cobrar un karma, está como, lo veríamos, digamos, acá en el mundo físico, está la fiscalía, que es el que acusa, y está la defensa, que es el que defiende. Entonces, 21 de esos jueces están defendiendo esa acción, mirando lo bueno que hubo detrás de esa acción, tratando de mirar las causas reales que llevaron a esa acción, y los otros están mirando como tal la acción, lo que generó, las consecuencias. Entonces, eso permite que haya una igualdad total, 21 jueces y 21 jueces que permitan que las decisiones que se tomen en ese tribunal sean completamente justas, que no se escape nada. Si se llega a tomar una decisión injusta en ese tribunal, el mismo tribunal después corregirá eso, ¿sí? Le devolverá lo que le cobró a esa persona, porque la ley divina no se queda con nada. Entonces, ese es el tribunal de la justicia objetiva. Pero eso es muy raro que ocurra, porque son seres 100% conscientes. Entonces, en ese gran tribunal, que también está representado dentro de nosotros mismos, en nuestras glándulas sexuales, o sea, existe el tribunal externamente, el tribunal que maneja el karma de esta galaxia, pero también dentro de nosotros mismos está representado ese tribunal. Y dentro de ese tribunal que está en nuestro propio ser, en nuestro propio interior, podemos ver cómo cada uno de nuestros yoes es eliminado, cómo se negocia la liberación de la conciencia de cada uno de ellos, y los compromisos que cada una de las chispas adquiere cuando es liberada. O sea, cuando una persona elimina un defecto, esa chispita que se liberó adquiere un compromiso. Y ese compromiso pues es obviamente ayudar a ese 3% o a esa conciencia para que pueda liberar a las demás chispas o ayudar en el trabajo hacia la autorrealización. Todo eso se va a ver ahí en ese tribunal. También podemos ver la capacidad de compromiso de cada ser. Si ustedes quieren ir a ese tribunal, ahí pueden ver muchísima información sobre todo lo que está pasando diariamente
con esta ley del karma. ¿Cómo nos estamos ganando karma diariamente? ¿O cómo nos estamos ganando dharma? ¿O cómo se está negociando cuando nosotros eliminamos un defecto? ¿Cómo se está negociando el karma de ese defecto que acabamos de eliminar? Todo eso lo vamos a ver en ese tribunal. Bueno, hablemos ahora de qué produce karma. Entonces, el karma se genera por palabras, obras y omisiones. Cada vez que yo hablo, critico, me quejo, ofendo, estoy generando karma. O dharma, si lo hago, por ejemplo, en este momento yo estoy dictando una conferencia para enseñarle a las personas cómo despertar su conciencia o enseñarle cómo pagar su karma, entonces ahí estaría ganando dharma con mis palabras. Si ustedes le enseñan esto o lo que han aprendido a otra persona, pues ahí estarían ganando dharma. Las obras también generan karma o dharma. Si es una obra pues inconsciente, una obra llevada por un defecto, como la ira, como lo estamos viendo ahí en la gráfica, pues obviamente me va a generar un karma. Pero si es una obra consciente o es una obra de caridad, pues me está generando dharma. Y las omisiones. Omisiones es cuando nosotros, pudiendo hacer, no hacemos. Pudiendo ayudar a alguien, no ayudamos. Pudiendo defender a una persona que está siendo juzgada injustamente, no ayudamos. ¿Sí? Hay que mirar si realmente es injustamente. Pero realmente muchas veces, o las mayores omisiones que se dan, es cuando nosotros, por ejemplo, tenemos el conocimiento y no lo enseñamos. O tenemos el conocimiento y no lo practicamos. Esas son las peores omisiones que existen. Entonces solo nos cobran karma por palabras, obras y omisiones. No nos cobran karma por nuestros pensamientos ni por nuestras emociones. Por eso no nos cobran karma. Pero es importante saber que nuestros pensamientos y nuestras emociones son el origen de nuestras obras y palabras y omisiones. Eso es importante. A mí no me cobran karma por pensar mal de alguien, ¿cierto? No me están cobrando, porque si me cobrara karma también por los pensamientos sería terrible el karma que me ganaría, ¿cierto? No me cobran karma por pensar mal de alguien, pero si yo sigo pensando mal de esa persona, llegará el momento en que me encuentro con mi amigo, con mi amiga, me siento a hablar, esa persona me da una queja de alguien y yo termino hablando mal de la persona que tengo en mi mente. Entonces ya estoy criticando, ya hablé, ya me gané el karma. Entonces siempre los pensamientos y las emociones me van a llevar a realizar determinadas acciones y me van a llevar a terminar ganándome determinados karmas. Entonces, por eso es importante que las trabajemos, que eliminemos esos pensamientos, esas emociones negativas, porque siempre se van a convertir en una acción. Bueno, hablemos ahora sí de cuáles son las clases de karma. Entonces, existen varias clases de karma. Una de estas es el karma individual. Y el karma individual, pues es el que solo sufre una sola persona. Hay, por ejemplo, la obesidad, aunque parece estar feliz con esa situación, pero digamos hay muchas personas que pueden estar en un estado de obesidad y se sienten tristes por eso, se sienten rechazados, sienten que no tienen las mismas oportunidades. Eso es algo individual, ¿sí? Que tengo un dolor de muela, entonces yo estoy, digamos, con un grupo de personas y yo tengo un dolor de muela. Eso es un karma individual, me está afectando solo a mí. Que tengo que usar gafas, ¿sí? O que tengo problemas auditivos, entonces son karmas individuales. Un karma familiar es cuando ya se reúnen unas personas en un grupo familiar para cobrarles el karma. Entonces, por ejemplo, el papá es borracho, es alcohólico, le gusta tomar y llega siempre borracho a golpear a la mamá, a golpear a los hijos. Entonces toda la familia tiene que sufrir esa agonía y ese sufrimiento de ese evento, de esa acción o ese defecto que tiene esa persona. Que por ejemplo hay un hijo que está enfermo, que sufre de alguna enfermedad muy grave y que toda la familia tiene que estar cuidándolo, se lo turnan, transportándolo, una cantidad de cosas que se mueven en torno a eso y que toda la familia es afectada. El karma colectivo ya es un karma en el cual reúnen un grupo de personas para cobrarle algo que deben. Entonces, por ejemplo, lo que vemos ahí, un accidente de tránsito. Entonces esas personas que sufrieron ese accidente de tránsito, pues todos debían un karma, todos los que iban en ese carro o los que iban en esa buseta. Por ejemplo, cuando una buseta se estrella que lleva 20, 30 personas, pues se reunió un grupo de personas en esa buseta para cobrarles un karma. O por ejemplo, una bomba. Hay personas en determinado centro comercial, llegaron a ese día, a ese centro comercial, determinadas personas y pusieron una bomba. Entonces ahí ya se genera un karma colectivo
donde se le cobra a determinado grupo de personas. Y eso ya está obviamente todo regulado por la justicia objetiva. También existe el karma nacional. Entonces el karma nacional, pues cada uno puede darse cuenta en sus diferentes países qué karmas tienen, ¿sí? El karma de la violencia, el karma de la corrupción, el karma del desempleo, del hambre, bueno, lo que se vea a nivel nacional, lo que está pasando, por ejemplo, o ha pasado con los venezolanos, por la dictadura que se está generando allá, una dictadura en cualquier país, pues es un karma nacional, porque todo el mundo tiene que sufrir en base a eso. Está el karma continental. Entonces, dentro del karma continental encontramos, por ejemplo, el hambre en el continente africano, donde gran parte de la población tiene que sufrir de hambre, donde no hay, por ejemplo, pues esa cantidad de comida y de frutos y de la tierra que existe, por ejemplo, en estos países latinoamericanos, donde se puede cultivar fácilmente. Entonces allá hay mucha hambre, sería un karma continental. O lo que pasa, lo podemos mirar también, por ejemplo, lo que pasa con Suramérica, que hay un karma de estigmatismo, ¿cierto? Donde si cualquier persona de Suramérica viaja, digamos, a Europa, pues ya tiene un estigma de rechazo. Eso también podría verse como parte de un karma continental. Un karma mundial, pues ahorita estamos viendo uno muy evidente, que es, por ejemplo, el COVID-19, el coronavirus. Ese es un karma mundial, que es porque ya invadió a todo el planeta y todo el planeta está sufriendo esa enfermedad y todas las consecuencias de esa enfermedad. También podríamos ver las guerras mundiales. Si llega a desatarse una tercera guerra mundial, que ya se ve muy cerca, porque pues ya se están generando muchos roces entre los países, y en este momento las personas dicen, no, ahorita las guerras son tecnológicas, ahorita son a través de hackers, a veces son a través de redes sociales, son a través de tantas cosas ideológicas, pero las personas están desconociendo que también hay una cantidad de bombas atómicas y bombas de hidrógeno que tienen ahí guardaditas y que algún día de pronto se les da por espichar el botón. Entonces eso ya sería un karma mundial, porque esa radioactividad, así no caiga directamente una bomba, digamos, aquí en Colombia, que es donde yo me encuentro, o en donde se encuentra cada uno de ustedes, pues la radioactividad se va a generar un daño en todo el planeta, en el agua de todo el planeta. El karma planetario, que ya es el karma que tiene que ver con la contaminación, con el daño que nosotros le hemos generado a nuestro planeta. Y ese karma pues termina viéndose en terremotos, en maremotos, en erupciones volcánicas, etc. Hay un karma que es, ya estos karmas tienen más que ver con esto que estamos aprendiendo del conocimiento de sí mismo. El karma saya es el karma que se genera por la fornicación. Cuando una persona se une sexualmente a otra persona, en ese momento se unen las envolturas seminales de esas dos personas y se comparte el karma. Hagan de cuenta que cada uno tiene su envoltura seminal y al unirse sexualmente se revuelve esa envoltura. Y nosotros tenemos que compartir los yoes de la otra persona, o sea, tenemos que ganarnos los yoes que tiene la otra persona y por lo tanto el karma que esos yoes generan. Hay muchas personas, por ejemplo, digamos que una persona va a un prostíbulo, se acuesta con una prostituta, tiene sexo con una prostituta, entonces esa prostituta pues tiene mucho karma porque obviamente se ha unido a muchísimas personas, tiene un karma muy grande y al unirse a esa persona sexualmente, pues va a compartir ese karma y desde ahí a la persona le va a empezar a ir mal, se le van a caer los negocios, se va a empezar a enfermar y la persona no entiende por qué, porque se comparten esos karmas. Ese es el karma saya. Entonces, todas las veces que nos hemos unido sexualmente con cualquier persona hemos compartido el karma con esa persona. El karma yoga es el resultado del karma saya. Entonces, si la persona a través de la fornicación y la degeneración sexual o el adulterio pues se ha degenerado mucho, termina perdiendo la posibilidad de tener una pareja que le ayude en este trabajo. Hay personas que llegan a este conocimiento con karma yoga. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen derecho a tener una pareja en esta existencia. No tienen el dharma para tener una pareja. Tienen que estar solos o solas. Y pues obviamente tienen que pagar un dharma, tienen que hacer muchas obras conscientes, mucho sacrificio por la humanidad para poder pagar ese karma y que pueda llegarle esa persona que realmente le va a ayudar en este trabajo interior.
Entonces, por no haber aprovechado a la pareja cuando se tenía, por haber adulterado, por haberle hecho daño a esa pareja, pues ahora la persona no tiene derecho a tener una pareja. Está el karma duro, que es el karma relacionado con los delitos contra el Espíritu Santo, o sea, cuando nosotros fornicamos, todos los delitos en contra de la energía creadora sexual, las aberraciones sexuales, la generación sexual, va a generar un karma que solo se paga con dolor. Entonces el karma de la fornicación solo se paga con dolor y con sufrimiento, no se puede pagar, es el único karma que no se puede pagar con obras. Y está otro tipo de karma que es el karma katansya, que se le denomina también el karma de los dioses, y se da cuando un dios, una persona 100% consciente, decide realizar una acción que le va a generar karma, pero lo hace con un objetivo, ¿sí? La persona lo hace conscientemente. Sabe que le va a generar karma, pero también sabe que le va a generar dharma. O sea, sabe que a través de esa acción va a ayudar a determinadas personas a que logren autorrealizarse, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, a través de esa acción, pues va a generar un karma. Entonces, ese Dios lo hace objetivamente, conscientemente, sabe que tiene que pagar ese karma y posiblemente tiene con qué pagar ese karma y realiza la acción. Por ejemplo, lo que hizo el Maestro Jesús hace 2000 años, que quiso aumentar la vida de los seres humanos en el planeta cuando ya estaban juzgados y cuando ya el planeta tenía que acabarse, y él dijo, no, voy a aumentarlo otros años, otros miles de años tal vez, para que haya más personas que tengan la oportunidad de autorrealizarse. Pero al tomar esa decisión de aumentar la vida en el planeta, pues obviamente todo lo que pase durante esos 2000 años que él aumentó, pues obviamente eso genera muchísimo karma, todos los asesinatos, las torturas, violaciones, sufrimiento. Entonces él se va a ganar un karma que es un dharma, que es todas las personas que se autorrealizan en ese lapso, pero también se va a ganar un karma por todos digamos que los sufrimientos que se generen. Entonces ese es el karma katansya, que ya es algo obviamente mucho más elevado, que los dioses lo hacen de forma consciente. Listo, ya sabiendo cuáles son los tipos de karma, hablemos de las formas de pagar el karma. Hay 5 formas de pagar el karma, esto ya es para terminar la conferencia del día de hoy. Entonces, estas formas de pagar el karma son aplicables para aquellas personas que tienen el conocimiento. Una persona que no tiene el conocimiento no sabe cómo pagar el karma, por lo tanto solo lo va a pagar con dolor, porque no hay ninguna otra forma, y de pronto con caridad. Pero ya una persona que tiene este conocimiento, se le abre un abanico de opciones de cómo pagar el karma. La primera forma de pagar el karma es con dharma. Entonces es como si ustedes ya tuvieran dinerito en su bolsillo y dicen, pues yo pago, yo tengo acá plata, entonces yo pago, yo tengo dinero, yo pago. Sí, ese es el dharma. Entonces yo ya tengo un dinero que he acumulado en mis 108 existencias y con ese dinero yo decido pagar. Para poder hacer este tipo de pago se tiene que aprender una técnica o una práctica que se llama el traslado de fondos, que ya la vamos a explicar, con el cual vamos a mover del banco del dharma al banco del karma el dinero cósmico o el dharma para poder pagar determinados karmas. Entonces, ustedes pueden tener mucho dinero, pueden tener mucho dharma acumulado, pero si ustedes no conocen esa técnica, pues es como si lo tuvieran debajo del colchón y no supieran que está ahí y no podrían moverlo. Otra forma de pagar el karma es con dolor negociable. ¿Qué quiere decir esto? La persona pudo haber negociado ese karma para no tener que pagarlo, pero decidió pagarlo con dolor. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que internamente, en el mundo astral, nuestro ser nos hace ver que viene una recurrencia de ira y que a través de esa recurrencia de ira pues vamos a ganarnos un karma. Entonces nos está diciendo nuestro ser, por favor, trabaje el defecto de la ira, ¿sí? Y nos puede hasta mostrar con qué persona tenemos que trabajar la ira. Y nosotros nos hacemos los locos, los que no es con nosotros. Eso, después lo hago, más adelante, empezamos a aplazar. Nuestro ser vuelve y nos muestra en el astral, trabaje ese efecto de la ira. Y volvemos a hacernos los locos, ¿sí? No lo trabajamos. Entonces llega un momento en que se da el momento de la recurrencia, llega la recurrencia, digamos que es una pelea con nuestro jefe, donde el jefe nos dice algo y como estamos con nuestra ira completamente activa, pues terminamos tratándolo muy mal y perdemos el empleo y nos quedamos sin empleo. Entonces decidimos pagar con dolor algo que hubiéramos podido negociar, algo que hubiéramos podido pagar,
pues haciéndole caso a nuestro ser. Ese es el dolor negociable. Hay otra forma de pagar el karma que es con dolor no negociable. Esto ya se da con lo que les decía ahorita, el karma duro, los delitos contra el Espíritu Santo, o sea, todo lo que tiene que ver con la fornicación. Entonces el sexo, la fornicación como tal, la masturbación, el sexo oral, el sexo anal, el homosexualismo, las aberraciones sexuales, todo eso hace parte de los delitos contra el Espíritu Santo. Este tipo de karmas solo se paga con dolor. Este sí no lo podemos negociar de ninguna forma, vamos a tener que pagarlo con dolor físico. Por eso pues es importante eliminar este efecto. Otra forma de pagar el karma es con caridad. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hablábamos hace un momento, con obras de caridad. Se dice que al león de la ley se le domina con la caridad, ayudando a los demás. Entonces, cuando ustedes tengan la oportunidad de ayudar a una persona, ¿sí?, que está sufriendo, háganlo. Cuando tengan la oportunidad de ayudar a un animalito que está sufriendo, háganlo. Cuando tengan la oportunidad de ayudar al planeta que está sufriendo por todo el daño que le hemos hecho, háganlo, ¿sí? Obviamente, si hacen obras conscientes van a ganar más dharma, pero muchas veces nosotros en nuestro camino vamos a encontrarnos con muchas oportunidades de ayudar también con caridad a otras personas. Y eso también nos va a ayudar a despertar el amor, el dar sin esperar nada a cambio. Porque, como les digo, la caridad aplica solo cuando damos sin esperar nada, ni siquiera unas gracias o un reconocimiento. Cuando yo estoy esperando algo, se daña esa obra, o sea, ya no es caridad. Entonces, ya es un interés de por medio. Pero cuando yo lo hago sin esperar nada a cambio, pues estoy despertando esa fuerza del amor. Y pues lo que les digo, las obras conscientes son mucho más efectivas, pero la caridad también nos va a ayudar a pagar nuestros karmas. Otra forma de pagar el karma es con negocios objetivos con la ley. Entonces, la primera forma de pagar el karma era con dharma, es que cuando yo tengo dinero en el bolsillo y pago en efectivo. Pero hay ocasiones en que yo no tengo el dinero en el bolsillo. Entonces me toca hacer un negocio con la ley, que significaría, en términos, digamos, comparándolo con la parte material, que ustedes tengan que ir a un banco a pedir un préstamo. Y ustedes se comprometen a pagar unas cuotas mensuales para llegar algún día a pagar completamente esa deuda. Eso es un negocio con la ley. Yo no tengo el dinero, pero necesito un favor. Yo necesito comprar un carro, necesito comprar una casa, eso sería en el mundo físico, ¿sí? Ya al hacer un negocio con la ley divina, pues uno dice, bueno, yo necesito curarme de esta enfermedad, ¿sí? Yo necesito mi pareja, estoy solo, tengo karma yoga, ¿sí? Porque la he embarrado mucho con mis parejas en existencias pasadas. Necesito hacer un negocio para pagar ese karma y que me llegue mi pareja. Necesito pagar este karma económico porque tengo muchos problemas económicos o estoy sin empleo. Necesito pagar este karma de soledad. Bueno, cualquier tipo de karma lo podemos negociar, pero entonces es como si hiciéramos un préstamo en el banco. Entonces le decimos a la ley divina, bueno, solucióname este problema y yo me comprometo a pagarlo de esta forma. Lo que es importante tener en cuenta acá es que hay que cumplir, ¿no? Así como uno no le paga al banco, pues el banco puede llegar a embargarlo, a generarle problemas, ¿sí? Entonces, asimismo, nos va a dañar nuestro data crédito, bueno, o nos va a terminar cobrando intereses de mora mucho más costosos. Asimismo, con la ley divina, o sea, si nosotros nos hacemos este tipo de negocios, les aseguro, se los digo con total conocimiento de causa, ustedes hacen el negocio, si se lo aceptan, ustedes al día siguiente ven el resultado. Sí, se soluciona el problema. La ley cumple, la ley les cumple inmediatamente. Pero asimismo ustedes tienen que empezar a cumplir con lo que se comprometieron. Entonces uno se va a comprometer obviamente con trabajos objetivos, trabajos relacionados con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Voy a meditar 1 hora diaria este efecto, voy a enseñarle a tantas personas al día o voy a hacer determinadas obras para enseñarle a los demás. ¿Sí? Voy a prepararme para ser conferencista. Bueno, la persona se va a comprometer, digamos que diariamente, a dar una cuotica de trabajo para pagar ese favor que le hizo la ley divina. Esos son los negocios con la ley. También podemos negociar que nos encierren un defecto muy fuerte. Una persona, por ejemplo, que tiene muy fuerte la drogadicción, puede negociar para que le encierren ese defecto, le dejen una parte muy pequeña del defecto y se lo encierren, para cuando ya más adelante ya tenga un nivel de conciencia mayor, ahí sí ya pueda enfrentarse a él, porque de pronto la persona siente que en este momento no puede con ese defecto. Eso también lo puede hacer, también puede negociar que le cierren un determinado defecto.
Bueno, entonces vamos a hablar ahora sí para terminar la conferencia de cuáles son esas prácticas, cómo son esas prácticas del traslado de fondos y la negociación en cruz. El traslado de fondos es para pagar en efectivo con el Dharma que ya tenemos y la negociación en cruz es para hacer los negocios con la ley divina, o sea, pedir un préstamo para que nos solucionen un inconveniente y nosotros vamos pagando a cuotas. Entonces hablemos del traslado de fondos. La práctica del traslado de fondos, esta práctica tiene como objetivo trasladar del banco del Dharma al banco del karma el Dharma o dinero cósmico que necesitemos para pagar determinado karma. Entonces yo quiero trasladar mi Dharma que tengo desde existencias anteriores para que me quiten una enfermedad. Yo quiero trasladar mi karma para que me den mi pareja. Yo quiero trasladar mi Dharma para que me ayuden con un problema económico, etc. O para que me ayuden con una enfermedad. Entonces ustedes deciden para qué lo quieren trasladar, pero es importante tener en cuenta que lo más importante o la razón más importante por la cual debemos trasladar nuestro Dharma es para mantenernos en el conocimiento, para tener la fuerza y la sabiduría para trabajar en los 3 factores de la revolución de la conciencia. Ese debería ser nuestro principal objetivo, pero si necesitamos algo adicional, algo específico, también lo podemos pedir. Ustedes podrían, por ejemplo, en el traslado de fondos pedir fuerza para trabajar en los 3 factores de la revolución de la conciencia y adicionalmente lo que necesiten en ese momento, ¿sí? O si de pronto no necesitan nada en específico, pueden también pedirle a su ser, a su Padre interior, que por favor traslade al karma que él considere más urgente, ¿sí? Que él mismo con su sabiduría decida qué hacer con ese dinero, a dónde trasladarlo hacia el karma que él considere más urgente. También lo pueden hacer así. Entonces, para hacer esta práctica, lo primero que vamos a hacer es una petición. Entonces vamos a pedirle a nuestro Padre, Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido que traslades del banco del Dharma al banco del karma, ¿sí? El dinero cósmico que pueda ser trasladado para fuerza para trabajar en los 3 factores de la revolución de la conciencia y para el karma que tú consideres más urgente, o para que me ayudes con esta enfermedad, para que me quites esta molestia, para que tenga un alivio en la parte económica, para que me llegue mi pareja. Uno puede trasladar para lo que vea necesario, obviamente encaminado hacia la autorrealización. Listo. Después de haber hecho esta petición, entonces ustedes separan, como aparece ahí la gráfica, con los pies juntos y extienden las manos con las palmas hacia arriba. Se levantan los brazos horizontalmente formando una cruz con el tronco. Luego, cuando ya han llegado a esta posición, lo que van a hacer es que van a subir el brazo derecho, lo van a subir 45 grados y el brazo izquierdo pues va a bajar 45 grados, ¿sí? Y después van a subir el brazo izquierdo 45 grados y van a bajar el brazo derecho 45 grados, ¿sí? Y a lo largo de ese proceso, ustedes van a pronunciar el mantra Ni, concentrados en el entrecejo. Ya les voy a mostrar un video para que entiendan un poco mejor. Finalmente, mientras todavía se sigue mantralizando, el mantra Ni alargado, Ni, van a extender de nuevo los brazos y quedar en la misma posición inicial. Entonces extienden los brazos, y vuelven a la misma posición inicial. Entonces ya les voy a mostrar en un video. Luego van a hacer ese mismo procedimiento de extender los brazos, alzar el brazo derecho 45 grados, bajar el brazo izquierdo, luego volver a la otra posición donde bajan su brazo derecho y suben su brazo izquierdo, pero ahora con el mantra Ne. Y luego concentrados en su garganta. Luego van a hacer ese mismo procedimiento concentrados en el corazón con el mantra No, alargado. No. Luego van a hacer ese mismo movimiento concentrados en el ombligo con el mantra Nu. Y luego terminan con el mantra Na, concentrados en este punto que queda entre la pelvis y el ombligo, o 3 dedos abajo del ombligo. Ahí queda el centro instintivo y ahí terminarían con el mantra Na. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo ahí? Como para que lo entendamos. Pues lo que ustedes están haciendo es que están recogiendo
el dinero cósmico o el Dharma del banco del Dharma, que queda acá en la parte derecha, lo recogen y lo van a llevar al banco del karma, ¿sí? Que está en el lado izquierdo. Por eso ustedes cuando comienzan, digamos que este es el brazo derecho, comienzan ya cargados. Entonces ustedes se imaginan, cuando están así van a comenzar, ustedes se imaginan que ya tienen acá el dinero cósmico, ¿sí? Entonces ustedes levantan el brazo derecho y se imaginan que ese dinero se traslada hacia el lado izquierdo, donde está el karma, ¿sí? Y después ustedes se imaginan que recogen de nuevo dinero cósmico y vuelven otra vez a la misma posición, ¿sí? Entonces comienzan con el dinero acá en el brazo derecho, ¿sí? Perdón, en el brazo derecho, levantan el brazo derecho, lo llevan hacia el karma, hacia la parte izquierda, luego se devuelven, recogen y vuelven otra vez a la misma posición. Quedan otra vez cargados, o sea, otra vez en su brazo derecho queda el Dharma. Y la idea es ir pasándolo al karma, ¿sí? Luego con el Ne, luego con el No, Nuna, siempre vamos a estar pasando del brazo derecho al brazo izquierdo, vamos a estar pasando. Ustedes pueden imaginarse si quieren un dinero que pasa de un lugar a otro, ¿sí? Unas monedas, o sencillamente se concentran en los puntos que vimos acá mientras hacen el ejercicio. ¿Listo? Ya cuando terminen todo ese procedimiento, Ni, Ne, No, Nuna, eso sería un ciclo, pero tienen que hacerlo 9 veces, o sea, 8 veces más. Entonces el procedimiento se repite durante 9 veces y al finalizar, ustedes teniendo los brazos extendidos, van a cerrar pronunciando el mantra Tor. Tor. Y siempre la mano derecha va a quedar sobre la mano izquierda. ¿Listo? Esa sería la práctica del traslado de fondos. Les voy a mostrar un video de cómo se haría un solo ciclo, ¿no? Recuerden que son 9 ciclos, pero de esta forma sería un solo ciclo, pero ustedes lo van a repetir 9 veces, una con el Ni, otra con el Ne, otra con el No, otra con el Nu en el ombligo y otra con el Na en el centro distintivo, que son 3 deditos abajo del ombligo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo se hace. Padre mío, Señor mío y Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, me ayudes a trasladar mi dinero del banco del Dharma al banco del karma para pagar mis deudas más apremiantes. Listo, entonces ese mismo procedimiento lo vamos a hacer 9 veces y nos cerramos con el mantra Tor. Ese sería el traslado de fondos. Ahora hablemos de la práctica de negocios con la ley. Entonces la práctica de negocios con la ley, ustedes se van a acostar, puede ser en el piso o puede ser en su cama, se acuestan con los brazos extendidos, también las palmas hacia arriba y los pies unidos. En esta posición ustedes van a hacer una petición. Entonces van a decir: Padre mío, Señor mío y Dios mío, te ruego, si es tu voluntad, te dirijas al templo corazón de la justicia objetiva. Una vez allí, negocia con Anubis y sus 42 jueces. ¿Para qué? Entonces ahí ustedes van a plantear su negocio. Entonces, para que me ayuden a curarme de esta enfermedad, para que me ayuden a conseguir mi pareja, para trabajar hacia la autorrealización, para que me ayuden a solucionar este problema económico, y a cambio de eso me comprometo a. Entonces ahí ustedes van a plantear el negocio, o sea, necesito esta ayuda, pero a cambio de eso yo me comprometo a meditar 1 hora diaria este efecto, a hacer 1 hora de sacrificio por la humanidad diaria, y a practicar el arcano con mi pareja todos los días, o todos los días que sea posible, ¿sí? Entonces, es un ejemplo, ¿no? Ustedes deciden, pero la idea es que ustedes paguen con obras que tengan que ver con los 3 factores, con meditación, con muerte psicológica, con todas las prácticas del conocimiento, todas las prácticas que ustedes han aprendido acá, todas generan Dharma, ¿sí? Esta misma práctica, por el simple hecho de hacerla, también genera Dharma. Ustedes también la podrían hacer, no para un negocio específico, sino para pedir fuerza todos los días. Y en ese caso, ustedes hacen la misma oración, pero al plantear el negocio simplemente para pedir fuerza para trabajar en los 3 factores de la revolución de la conciencia.
Y ahí no se comprometen a nada en específico porque simplemente por el hecho de hacer la práctica están pidiendo fuerza. Esa podría ser una práctica que se hace todos los días. En lo personal yo hago esa práctica todos los días. Pero ya si ustedes quieren hacer un negocio específico para que les arreglen una problemática, les ayuden con un karma específico, pues entonces plantean qué es lo que necesitan y cómo lo van a pagar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace? Ustedes hacen la oración la primera vez, luego se levantan con los brazos extendidos y repiten de nuevo la misma oración, luego se recuestan otra vez, se acuestan por tercera vez, repiten de nuevo la oración, se levantan, la cuarta vez, repiten la oración, vuelven y se acuestan, la quinta vez, repiten la oración y se levantan, por sexta vez repiten la oración. O sea, van a hacer esa oración que vemos acá, que obviamente todos van a tener acceso a esta información. Nos escriben por favor al número de WhatsApp para enviarles este documento, y ustedes esta misma oración la van a repetir 6 veces, ¿sí? Acostados, luego se levantan, luego se vuelven a acostar, siempre con los brazos extendidos, se levantan, se acuestan y se levantan. ¿Listo? Al final vamos a dar las gracias al Padre y vamos a pedirle que nos deje recordar en un astral lo más claro posible el resultado de esta negociación. Y vamos a cerrarnos con el mantra Aum. Aum. De la misma forma terminamos con el brazo derecho sobre el brazo izquierdo. Es importante que esa noche, después de que hagamos este negocio, es importante que ese astral, ¿sí? Hagamos nuestra práctica de desdoblamiento astral y al día siguiente nos quedemos quietos y recordemos muy bien el astral. Ojalá lo anotemos en una libretica y lo interpretemos. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cuál es el resultado que tuvo esa negociación. Entonces, si ustedes, por ejemplo, en el mundo astral se sueñan acariciando un león, ¿sí? Un leoncito como el que está acá, entonces ustedes se sueñan acariciando un leoncito, le quiere decir que les fue bien con el negocio, o sea, se lo aceptaron. Si ustedes se sueñan matriculándose en el colegio, firmando papeles para matricularse en el colegio, quiere decir que les aceptaron el negocio. Si ustedes se sueñan dándole la mano a un policía o firmando un documento como tal, hay muchas formas en que nos pueden mostrar que el negocio fue aceptado. Entonces, por eso vamos a tener muy en cuenta ese astral después de haber hecho el negocio, a recordarlo muy bien. Pero si por el contrario ustedes se sueñan que los meten a la cárcel o que los persigue la policía, o que les están cobrando un dinero, o que van a matricularse al colegio y no les dicen no, ustedes no tienen los papeles suficientes, para matricularse, pues les están diciendo que no les aceptaron el negocio, por ejemplo, si les dicen que no tienen los papeles suficientes, les están diciendo que no está pagando lo suficiente, o sea, está pidiendo algo muy grande y no está pagando lo necesario. Entonces les están diciendo no, tiene que comprometerse a algo un poquito mejor. Es como ustedes sacan en el banco un préstamo de 100 millones, un préstamo de alto dinero, y van a pagar con una cuota muy pequeña, ¿sí? Entonces, pues no tiene coherencia, tiene que ser coherente lo que yo voy a pedir con lo que voy a pagar, ¿cierto? Entonces, ahí les van a mostrar eso. Si les faltó papeles o si van a pagar en un banco y no tienen el dinero, no les alcanza, empiezan a buscar por todo lado y no tienen, les están diciendo que les falta. Pero también puede ser que les muestren que ustedes están sobregirados, o sea, que están diciendo que se van a comprometer a una cantidad de cosas y la ley divina sabe que no lo vamos a cumplir. Entonces también nos pueden estar diciendo, no, usted está sobregirado. O sea, tiene que comprometerse a algo que realmente sepa que va a cumplir, no se compromete a algo que no pueda cumplir. Entonces es muy importante que ustedes anoten ese astral para saber cuál fue el resultado de la negociación. Si la negociación se aprobó, tengan por seguro que la ley divina les cumple. Ese mismo día, al día siguiente, ustedes van a ver el resultado. ¿Listo? Estas prácticas que acabamos de enseñar son prácticas que se deben hacer todos los días. Pues la del negocio específico sí, cuando ustedes necesiten negociar algo en específico. Pero el traslado de fondos sí es importante que lo hagamos todos los días, porque todos los días, así sea porque eliminamos defectos, por cualquier cosa que hayamos hecho en pos de los 3 factores, nos ganamos algo de dharma y es importante moverlo. Y si queremos hacer todos los días el negocio en cruz para pedir fuerza, también eso nos generaría un buen dharma
y una fuercita para avanzar en este camino. Bueno, no me extiendo más porque ya se me alargó un poco la conferencia, esta conferencia es larga, entonces pues no me queda más que pues invitarlos a practicar todo lo que se aprendió en esta conferencia y a que recordemos esta frase: no solamente se gana karma por el mal que se hace, sino también por el bien que se deja de hacer, pudiéndose hacer. Lo que más nos genera a nosotros karma son las omisiones, y más cuando ya tenemos el conocimiento, no queremos enseñarlo o no queremos practicarlo. Bueno, acá están nuestros contactos, pueden ver nuestras conferencias en YouTube, en Facebook, en Instagram, pues se encuentran también algo de información, o en nuestra aplicación de Google Play, o también estos son nuestros números de WhatsApp donde pueden comunicarse si de pronto quieren esta información acerca de los negocios con la ley, el PDF, lo que necesiten, se comunican por favor a esos números. Les recuerdo también, si de pronto les quedó alguna duda de cómo hacer la práctica de traslado de fondos o el negocio en cruz, porque aquí hay muy poco tiempo para explicarla, entonces ustedes pueden ir a esta página, ¿sí? Pero ustedes van a Conferencias Conocimiento de Sí Mismo en YouTube, ¿sí? Entran a Conferencias Conocimiento de Sí Mismo y ustedes, no sé si se está viendo, sí, creo que sí. Y ustedes entran y buscan este video, el video 13.5, se llama Prácticas de Negocios en Cruz, ¿sí? Y traslado de fondos. Ahí en ese video se explica detalladamente cómo se hace el paso a paso de esta práctica. Ahí la persona hace la práctica paso a paso completamente, gráficamente también se muestra muy bien. Entonces, si tienen alguna duda acerca de cómo hacer las prácticas, por favor diríjanse a YouTube y busquen el video de las prácticas. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a ir entonces a la ronda de preguntas. Invitarlos también a la conferencia el jueves, Drogas y Alcoholismo, una conferencia muy interesante, muy importante, jueves a las 6 de la tarde. Bueno, vamos ahora sí a las preguntas. Vamos a mirar. Dice Diana Reyes, un saludo para Diana, dice: hola, he oído. Ay, ¿por qué se me perdió la pregunta de Diana? Bueno, de pronto quedó más abajo. Bueno, vamos a mirar las que me vayan saliendo. Dice: así es, hay diferentes tipos y también hay otras leyes. Esta es la del karma, la de la catarsis y también la del cobudo, dice Marcel. John dice: es cierto que si una chispa se quiere realizar, pero el ser no le colabora, al ser le cobran de catarsia por no asistir a su chispa. Pues no necesariamente. Si la chispa se quiere autorrealizar es porque el ser se quiere autorrealizar. Cuando una chispa busca la maestría es porque el ser es el que le da esa fuerza para sentir ese interés por llegar a la autorrealización. Cuando se dice que una chispa no le interesa la maestría es porque realmente no hay como la suficiente fuerza en esa chispa para hacer un proceso tan fuerte que es la autorrealización, ¿cierto? No todo el mundo le interesa, pero normalmente los seres son los que dan esa fuerza, ¿sí? Entonces, que la chispa quiere y el ser no quiera, pues lo veo como un poquito difícil, ¿sí? O sea, no lo veo tan factible. Veo más que el ser quiera y la chispa no quiera, y el ser trate de ayudarnos, trate de colocarnos todas las circunstancias, nos ayuda de una forma y la otra, y nosotros como chispa o como voluntad humana no queremos trabajar. Eso lo veo más factible que lo contrario, pero pues igual pues tocaría investigar esa parte, pero para mí el ser es el que nos da la fuerza. Cuando se está en pareja y solo uno está en el conocimiento, los karmas de esa pareja nos afectan. Pues si hay una conexión sexual, si nosotros estamos teniendo una conexión sexual con esta persona, obviamente se están combinando esos karmas. Si la persona está degenerándose, no está trabajando sobre sí mismo, se está ganando karmas, pues continuamente estamos combinando el karma con esa persona. Por eso es tan importante la pareja y por eso es tan importante que nosotros estemos muy seguros al momento de escoger nuestra pareja. Porque va a ser una persona para toda la vida y va a ser una persona con la cual vamos a tener que compartir los karmas. Entonces, si es una persona que también está trabajando de manera juiciosa en el conocimiento, pues estamos pagando los karmas y estamos saliendo de todo eso. Pero si la otra persona no quiere trabajar, pues
eso nos va a complicar un poco el proceso. ¿Las enfermedades congénitas, o sea, por carga genética, son karma? Sí, claro. Son karmas que vienen desde existencias pasadas y que fueron diseñados en el diseño electropsíquico de la personalidad. Eso lo hablamos en la conferencia número 2. ¿Qué es la muerte? Lo que muere y lo que no muere. Cuando una persona está en sus juicios y ya se le destina dónde van a ser, cuál va a ser todo su karma, su destino, le diseñan la personalidad y le diseñan también todo lo que tiene que ver, o sea, el centro instintivo guarda todo lo que tiene que ver con la información del karma. Y es por eso que hay determinadas irregularidades en las hormonas, en el cuerpo físico, de pronto falta de visión, todo lo maneja el centro instintivo de acuerdo a la información del karma. O sea que las enfermedades van apareciendo por karma, por el karma que ya traía, por ejemplo, el niño. Un niño desde recién nacido puede empezar a tener ya determinadas enfermedades porque ya viene con esa información del karma de existencias anteriores.